Buenos días a todas, a todos. Está aquí con nosotros el canciller, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Está también la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Y está también Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Y para cerrar la conferencia el día de hoy, Diana Aurora, con Humanismo Mexicano. Antes de iniciar, que le daría la palabra al… primero veríamos quiénes quieren los precios, luego el canciller para hablar y reportar sobre lo acontecido en Los Ángeles, y después Ariadna de los programas de bienestar. Pero antes de ello quisiera leerles un comunicado que hemos hecho sobre los acontecimientos de este fin de semana en Los Ángeles, California. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. 2, debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3, el Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4, no estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5, el Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es nuestro posicionamiento frente a lo que está viviendo en este momento Los Ángeles o que vivió el fin de semana. Nuestros consulados, el cónsul de Los Ángeles ha estado muy activo. Y ahora el canciller, después de quienes quieren los precios, informará con detalle cuántas personas mexicanas están detenidas, en dónde están y el trabajo
que ha estado haciendo la Cancillería, particularmente a partir del trabajo de los consulados y del cónsul de Los Ángeles. Adelante, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Quiénes quieren los precios? El día de hoy vamos a iniciar, como ustedes saben, recientemente la presidenta, junto con agroindustrias y empresas que venden en tiendas de autoservicio, volvieron a firmar este paquete en contra de la inflación y la carestía, y tenemos aquí los promedios de cuánto cuesta la canasta básica por regiones. En todos está por debajo de los 910 pesos. Entonces, en la región norte tenemos que cuesta en promedio 869,52, en la región centro norte 852,65, en la región centro 862,58 y en el sureste 824,90. Y estas son muy buenas noticias para todas las personas consumidoras, porque la canasta básica de 24 elementos no cuesta más de 910 pesos. Adelante. En nuestro monitoreo identificamos la más barata en esta bodega Aurrera Universidad en Acapulco, Guerrero, 708 pesos con 50 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Walmart Hermosillo, en Hermosillo, Sonora, 992,80. Le vamos a poner un tache. Tres ciudades. Huixquilucan, Estado de México, la más barata City Market, 858,5 centavos, palomita. La más cara Fresco La Herradura, 931,95, tache. En León, Guanajuato, Mega Soriana, 828,90, la más barata, palomita. Y Ley, 917,65, la más cara, tache. En Solidaridad, Quintana Roo, la más barata, Chedraui, Playa del Carmen, 780,50, palomita. Y la más cara, Mega Soriana, también en Playa del Carmen, en 856,60, también palomita, por estar por debajo de los 910 pesos. Adelante. También monitoreamos, recuerden, el precio del kilo de tortilla en tortillería. El precio promedio está en 23.87. Tenemos una muestra de 601 tortillerías en nuestro monitoreo, que pueden consultar en la página de internet el precio del kilo de tortilla en cada una de estas 601 tortillerías. Tenemos en promedio las más baratas entre 19 y 20 pesos. Aquí en Tlaxcala, Coyoacán y Oaxaca pueden consultar la dirección completa, incluso la ubicación en nuestro sitio de internet. A estas tortillerías le vamos a poner una palomita. Pero también ubicamos estas que venden hasta en 28 pesos el kilo de tortilla, en una tortillería en La Paz, en Tampico y en Veracruz. A todas ellas les vamos a poner un tache. Continuamos ahora sí con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, y aquí queremos destacar cuánto han disminuido en precio promedio las marcas que están participando en esta estrategia. Entonces, mientras que antes de la firma de este documento, por ejemplo, aquí están los precios. Rendichicas vendía en 25.36 el litro de gasolina regular, Oxogas 25.30, Petrocel en 24.89, y aquí cómo han estado disminuyendo los precios de cada una. Por ejemplo, las estaciones de Pemex venden en un promedio de 23.80 el litro, disminuyendo 72 centavos previo a la estrategia hasta el día de hoy. Y continúan las buenas noticias, porque está disminuyendo poco a poco el precio, semana tras semana, el precio promedio del litro de gasolina regular. Adelante. En nuestro monitoreo, las que venden en precios justos y que no tienen un margen de ganancia superior a los 2 pesos, destacamos esta Pemex en Corregidora Querétaro, que venden 23,19 el litro de gasolina regular, y aquí los precios en cada una de las regiones les vamos a poner una palomita. Pero también están las que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos esta Petroseven en Chihuahua, 24.99 está vendiendo el litro de gasolina, aquí en cada una de las regiones, pero tenemos esta que está ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, que reporta un margen de ganancia de casi 5 pesos por litro de gasolina. Bueno, vamos a ponerles a ellas un tache.
Continuamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, la canasta PASIC cuesta menos de 910 pesos. Revisa el precio promedio en tu región, en nuestra página de internet. 2, para saber qué supermercado tiene la canasta básica más económica, consulta nuestro monitoreo y la herramienta Quienes Quieren los Precios. 3, la estrategia nacional ha contribuido a reducir el precio promedio de la gasolina. Identifica las marcas que han colaborado con mayor compromiso. Nuestras redes sociales, nuestra página de internet, adelante. Y le tenemos una muy buena noticia, Presidenta. Ya imprimimos, después de 5 años, la revista del consumidor. Queremos dar algunos datos. Esta revista está editada de manera ininterrumpida desde noviembre de 1976. A partir de abril del 2020 se dejó de imprimir por la pandemia y solamente se publicaba de manera digital. Va a continuar en línea sin costo y tenemos una estrategia de distribución gratuita con el Fondo de Cultura Económica y a través de nuestras 38 oficinas de defensa del consumidor. Va a seguir en línea, pueden consultarla y si usted me lo permite le entrego el número 1 de la revista reimpresa, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Adelante, Manuel. Gracias. Buenos días, tengan todas y todos ustedes, con su permiso, Presidenta. Les informo brevemente lo que ha ocurrido en Los Ángeles estos últimos días y las acciones que han emprendido nuestros cónsules y nuestras cónsules en la región. Empiezo por decirles que desde el inicio, el viernes por la mañana, la presidenta Sheinbaum estuvo personalmente dándole seguimiento al asunto y dándonos instrucciones puntuales tanto a la Cancillería como a los consulados y ha seguido paso a paso los acontecimientos. El viernes, en el curso de la mañana, hubo 2 redadas en Los Ángeles por parte de ICE. ICE es la agencia responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y ICE son sus siglas en inglés. Esta es una agencia del gobierno federal. Estas redadas se llevaron a cabo, una en el estacionamiento de Home Depot, que está cerca del centro, en la zona del centro de Los Ángeles, y la otra en una fábrica textil, cuyo nombre es Ambiance en inglés. Estos fueron los 2 sitios donde se realizaron estas acciones. Desde un principio, nuestro cónsul, primero en Los Ángeles, que fue donde ocurrió, se trasladó de inmediato al centro de detenciones y tratar de identificar, entrevistar a los connacionales que habían sido detenidos, tomar la información de sus familiares para contactarlos y ofrecerles la asesoría legal, que es fundamentalmente lo que podemos hacer en esos casos. La salida de cada uno de ellos es por la vía legal, fundamentalmente. Y desde luego el contacto con sus familiares, que sepan que están siendo atendidos, que se encuentran bien de salud y que ya el grupo de asesorías que tiene contratados los consulados están atendiendo su caso. En el curso del viernes, sobre todo por la noche y a partir del sábado, ocurrieron diversos disturbios, protestas alrededor de ese centro de detenciones y en algún otro condado cercano al centro de Los Ángeles. Esto ocasionó que a partir de ese día en la noche y durante el sábado, algunos de los detenidos fueran trasladados a otros centros de detención que tiene la propia agencia. En Santa Ana, que está relativamente cerca, en otros centros que están cerca de San Bernardino y de Caléxico, lo cual
nos obligó a hacer entonces inmediatamente movilizaciones también de parte de nuestros consulados en esas regiones, lo cual ocurrió, y desde el sábado y desde luego el día de ayer han estado visitando y en contacto con todos y todas las que han sido detenidas. Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes. También el día de ayer tuvimos conocimiento que 4 de ellos habían sido ya deportados, 2 tenían una orden de remoción, es decir, ya estaban con la sentencia correspondiente, y 2 lo hicieron de manera voluntaria. Desde luego vamos a continuar con las visitas diarias a estos centros. Ayer se hicieron 2 al día. Debo decir que también por instrucciones de la presidenta, durante el fin de semana estuvimos en contacto con el embajador Johnson de los Estados Unidos en México y con el embajador Moctezuma, nuestro embajador en Washington, quienes nos estuvieron apoyando para que pudieran nuestros agentes consulares, nuestro personal de protección, acceder a los centros de detención, y hay que agradecer esas gestiones porque no era fácil por los disturbios tener acceso. Sin embargo, el personal de nuestros consulados tuvo acceso, pudo ver a nuestros connacionales detenidos, constatar que estuvieran bien de salud y darles el apoyo que requieren en estos momentos que no dejan de ser de una enorme tensión. Que esto es lo que estuvimos esencialmente haciendo el fin de semana, concentrándonos en ellos, tratar de tener este censo actualizado, saber exactamente cuántos eran, dónde estaban, que estaban bien y cuál era su situación legal para poder también informar a sus familiares. ¿Qué es lo que seguirá a partir de hoy? Bueno, desde luego, ahí en esos 4 centros de detención continuaremos con las visitas como debe de ser, para darle seguimiento puntual a cada uno de ellos, y toda la red consular está realmente alertada para estar reforzando la información que deben tener en estos momentos nuestros connacionales. Hay un número, si me lo pueden pasar, por favor, muchas gracias, que da servicio 24/7. Y que está atendiendo miles de llamadas todos los días. La primera recomendación general sería: cualquier duda, llama, porque ahí vamos a poder contestar tus dudas y darte de manera directa la información que requieres. Y desde luego hacer recomendaciones muy específicas, empezando como debe de ser, para que ellos puedan conocer sus derechos. Todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos. Y lo primero que necesitamos tratar de hacer en todos los casos es que esos derechos se cumplan. Y esa ha sido además la prioridad y la instrucción que nos ha dado la presidenta. Desde luego, si están en situación de cierto acoso, se les recomienda, y es importante que lo sepan, mantener la calma, tienen derecho a permanecer en silencio, no deben firmar nada que no entiendan, desde luego, y tienen derecho por la Convención de Viena, tienen derecho a solicitar la presencia de personal de su consulado, y el consulado tiene las potestades de brindarles atención
y de hacerse presente a la brevedad posible. Junto con estas recomendaciones que estamos reforzando, pues también hacemos eco del llamado que ha hecho la presidenta reiteradamente y que hoy lo acaba de refrendar hace unos momentos en su comentario que nos ha leído. Necesitamos mantener la calma, necesitamos que todas las expresiones que se hagan sean pacíficas y por la vía legal vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos. La instrucción es clara y la hemos cumplido cabalmente, señora presidenta. Agotaremos las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de cada una y de cada uno de nuestros connacionales que se vean amenazados. En eso está la red consular y a eso nos hemos dedicado de manera intensiva en estos últimos 2 días. Y nada más, si me permiten, para precisar, porque tengo el dato de algo que es muy importante. La mayoría de nuestros connacionales son gente que está trabajando y es gente buena. La mayoría de los que fueron detenidos en estas redadas estaban trabajando en la fábrica textil de Ambayans. La mayoría de ellos llevan años trabajando en los Estados Unidos. Las cifras son contundentes. Casi el 95% de los 4.9 millones de connacionales que no tienen en este momento documentos llevan más de 5 años trabajando allá. Y si nos vamos a cuántos llevan más de 10 y más de 20, las cifras también son muy altas, de manera que no cabe la menor duda, la inmensa mayoría de todas ellas y ellos es gente trabajadora, estaba trabajando cuando fueron detenidas y este es un punto que no puede subestimarse ni dejar de estar en el tope de nuestras prioridades. Así que seguiremos, Presidenta, sus instrucciones todos estos días y en las semanas subsecuentes. Y por otro lado, también seguiremos manteniendo nuestro diálogo, porque así tiene que ser, con las autoridades. Necesitamos seguir hablando con ellos, con ICE, con CBP, con todas las agencias que están encargadas de este y otro tema. La instrucción también en esto ha sido muy clara. Diálogo, todo el que sea necesario. Cooperación, con mucho gusto. Coordinación, desde luego, pero no subordinación. Y creo que sobre esos principios hemos logrado avanzar en el diálogo con todas esas agencias. Muchas gracias. Con el permiso de la presidenta, buenos días a todas y a todos. Pues traemos buenas noticias, el registro a las pensiones de bienestar, tanto de las mujeres de 63 y 64 años como de los adultos mayores que ya cumplen 65 años. Adelante. Gracias. El registro se va a realizar a partir del día de hoy, 9 de junio, y hasta el día 21. Pueden consultar en la página de la Secretaría, en el módulo donde teclean su CURP y ahí les va a salir día y hora preciso donde pueden recibir sus recursos a partir de esa fecha. Adelante. Hay que recordar que debemos de llevar 5 documentos. El primero, la identificación oficial con fotografía, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional y la credencial de INAPAM. La CURP, preferentemente de reciente impresión, porque el Registro Nacional de Población va certificando estas CURPs y eso nos permite tener un padrón más organizado y más transparente sobre todo. El acta de nacimiento también que sea legible. Nuestros adultos mayores tienen algunos papeles que ya tienen algunos años y es importante que sea un acta, si no nueva, pero que sea legible.
comprobante de domicilio, que puede ser el pago del agua, la luz, el teléfono, la televisión por cable, que no tenga un periodo mayor a 6 meses. Esto es importante. Y algo también muy trascendente, un teléfono de contacto con el que no se vaya a cambiar, porque ahí les vamos a estar avisando cuándo va a estar su tarjeta, cuándo estén los depósitos. Entonces es muy importante que el teléfono celular que nos dejen sea uno que van a mantener en el tiempo. Adelante. Y ahora, para quienes no puedan asistir de manera presencial a hacer su registro porque están enfermos, porque tienen alguna situación que les impide moverse, nos pueden solicitar una visita domiciliaria también a través de la página de la Secretaría de Bienestar, gov.mx/bienestar. Ahí está el módulo donde nos dan sus datos, sus teléfonos, su dirección, para que vayamos a hacer el registro a su casa. Adelante. Y bueno, aquí está el calendario. Recordar que todo el proceso de registro y pago lo realizamos por letra del primer apellido de las personas. Es importante para brindarles un servicio adecuado y que no lleguen todos en un solo día, de tal manera que la A a la C se pueden registrar el día de hoy, el día 16, que es el próximo lunes, de la D a la H, los martes 10 y 17, de la I a la M, el día 11 y 18, de la N a la R, el día 12 y el día 19, de la S a la Z, el día viernes 13 y día 20. Y los sábados recibimos a personas de todas las letras, por quienes están trabajando y no pueden acudir entre semana a realizar su registro. Recordar que los módulos atienden de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a las preguntas. A ver acá. Buen día, presidenta. Buen día. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. Sobre la represión en Los Ángeles, California, en estados como California, en Texas o en Arizona, la comunidad latina no solo representa una fuerza cultural o electoral, es de hecho el motor de industrias completas como la agricultura, la construcción, el transporte, los servicios o el cuidado de personas mayores, e incluso afectar su estabilidad o criminalizar su existencia es golpear directamente la columna vertebral de la economía estadounidense. Las protestas reprimidas en Los Ángeles, que además es una ciudad emblemática del trabajo migrante y de la organización comunitaria, son la expresión, consideramos, de un hartazgo acumulado, pero también podrían ser el inicio de una posible reconfiguración del poder latino en Estados Unidos, no como minoría silenciada, sino como un bloque político con identidad propia. A diferencia de otros momentos de crisis, hoy existe un gobierno de México que ha asumido abiertamente la defensa de sus connacionales en el exterior con una prioridad nacional. El gobierno de México ha consolidado, hemos visto, un discurso de revaloración moral y política del migrante como sujeto histórico. La estrategia de represión de Estados Unidos podría, pensamos paradójicamente, ser el detonante de una mayor movilización política latina, pues no vista en décadas. El presidente Trump no solo está enfrentando a California o a los gobiernos demócratas, se ha posicionado contra el corazón migrante de Estados Unidos, y eso podría tener costos, visualizamos, como cada operativo, cada detención, cada discurso estigmatizante, cada intento de castigar las remesas, sumaría argumentos para que sectores tradicionalmente apáticos como jóvenes latinos, trabajadores sin afiliación partidista, migrantes recién naturalizados, decidieran convertir su rabia en votos, y eso tendría más fuerza que cualquier acto de violencia que usted ya ha condenado en esta ocasión. Presidenta, frente a la represión de protestas en ciudades como Los Ángeles y al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿pensaría su gobierno en fortalecer un acompañamiento y defensa de la comunidad mexicana, pero no solo desde lo consular, sino también en términos de protección integral y reconocimiento político a su aporte económico y social? Bueno, son varios temas. El primero, fíjense, se estima que hay en Estados Unidos
alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas de distintas generaciones. La gran mayoría de ellos, como hemos estado planteando desde hace ya pues varios meses aquí en La Mañanera, que hemos dado varios datos, incluso de organizaciones de latinos en Estados Unidos, no solamente de mexicanos. De esos 40 millones, la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Son de tercera, cuarta generación incluso, personas mexicanas que emigraron a Estados Unidos y que tuvieron ahí sus hijos y a su vez nietos y a su vez bisnietos. Entonces la mayoría se reconoce como mexicanos, muchos de ellos tienen la nacionalidad mexicana, pero nacieron en los Estados Unidos, son estadounidenses. Se estima que solamente el 10%, alrededor de 4 millones, son personas que no tienen documentos migratorios en Estados Unidos, documentos migratorios. Pero de esos 4 millones, cerca del 80% tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos, algunos 10, algunos 15, algunos 20. Es decir, están integrados a la vida de los Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es defenderlos en un sentido integral, no solamente por ser mexicanas y mexicanos, sino porque aportan mucho a la economía de México con sus remesas, por su solidaridad con sus familias, pero aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Se estima que de lo que ingresa un mexicano que trabaja en Estados Unidos, el 80% se queda en Estados Unidos y el 20% se envía como remesas. Ese 80% pues tiene que ver con sus ahorros, con su consumo, con el pago de impuestos, porque incluso aunque no tengan documentos migratorios, pagan impuestos en el consumo y en su empleo. Ahora, cuando van a Estados Unidos son requeridos, digamos. Estados Unidos los necesita, la economía de Estados Unidos los necesita. No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra. Y entonces las y los mexicanos trabajan en fábricas, trabajan en el campo, trabajan en los servicios, son cuidadores y también son científicos reconocidos. Es decir, están en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad de Estados Unidos. México siempre ha planteado que en todo caso se requiere una reforma migratoria integral para el reconocimiento de esos mexicanos. Y también hemos planteado desde la Cuarta Transformación que la mejor manera de disminuir la migración de México a Estados Unidos pues es invirtiendo en México, porque la gente no migra por gusto, esencialmente migra por necesidad. Y lo cierto es que en los últimos 7 años ha disminuido enormemente la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. De hecho, lo que aumentó fue la migración a través de México de personas de otras nacionalidades. Ahora, pues esto se ha reducido de manera muy significativa. Llegaron a ser 13,000 encuentros en diciembre del 2023 y ahora estamos en 400 encuentros, es decir, personas que quieren entrar a los Estados Unidos y que son detenidas por CBP y regresadas a México. La mayoría de ellos, personas que no son mexicanas. Por eso nuestra posición es, primero, el respeto a los derechos humanos, por encima de todo. No estamos de acuerdo con estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes, que los criminalizan como si fueran criminales. Son trabajadores y trabajadoras honestas que ayudan a la economía de Estados Unidos. Escuchaba ayer que Los Ángeles es una ciudad que entre el 45 y el 50% de las personas son latinas, de origen hispano, latino, como
se cataloguen, muchos de ellos pues mexicanos por la historia de nuestro país y la relación con Estados Unidos. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos abrió aquel programa de braceros para que los mexicanos fueran a trabajar allá y pudieran mantener la economía de los Estados Unidos. Pero así ha sido a lo largo de la historia reciente, donde las y los mexicanos honestos buscan una mejor vida, pero también son necesarios para el desarrollo de la economía de Estados Unidos. Entonces, las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio, pues no son la mejor forma. Ahora, nuestro llamado, primero pues el trabajo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros no podemos intervenir en la política de los Estados Unidos. No está en nuestra Constitución y no lo vamos a hacer. Eso depende de las y los estadounidenses. Así como es la política de no intervención en ningún lado, pues también es hacia los Estados Unidos. Y entendemos cuando hay manifestaciones pacíficas. Lo que no estamos de acuerdo son las manifestaciones violentas en ningún lado del mundo y particularmente en Estados Unidos. Entonces, llamamos a que no haya manifestaciones violentas a los mexicanos y mexicanas que están allá y acercarse a los consulados y en todo caso, pues siempre manifestarse por la vía pacífica, no por la vía violenta. Y nuestra responsabilidad es desde la vía diplomática y también desde el apoyo de los consulados a nuestras comunidades apoyar en todo lo necesario y siempre reivindicarlos y defenderlos. Lo hemos dicho, las y los migrantes son héroes y heroínas de México, porque se fueron allá con muchas dificultades y desde allá aportan a sus familias y ayudan a la economía de los Estados Unidos. Y nuestra más alta voz para defender sus derechos siempre. En otro tema, Presidenta, en entrevista el subsecretario de la Defensa reveló que en 2 ocasiones le advirtió a Felipe Calderón que García Luna pues tenía nexos con el narcotráfico. Tras revelarse pues que altos mandos militares advirtieron a Felipe Calderón sobre los presuntos nexos de García Luna con el narcotráfico, ¿qué opinión le merece que estas alertas hayan sido ignoradas por el expresidente? Pues él tiene que dar su explicación, ¿no? Ha estado ya muy ausente de los comentarios y la amplia presencia que tenía él en redes sociales. ¿No valdría la pena que la Fiscalía General de la República abriera una investigación formal por posible encubrimiento, por negligencia o por responsabilidad? Nosotros no vamos a entrar en eso. Yo creo que el pueblo de México ya ha hecho su juicio y en todo caso él tiene que dar una explicación. Finalmente, Presidenta, y en un tema muy distinto, la Universidad Nacional Autónoma de México felicitó a la doctora Ani Pardo, profesora emérita de la Facultad de Ciencias, por haber sido reconocida como la científica número 1 en biología molecular en México, de acuerdo al ranking de 2025 de research.com. Quisiera escuchar sus comentarios si fuera tan Pues gentil. imagínense, pues muy orgullosa. Acaba de cumplir 85 años mi madre y es hiperactiva. Así que, pues mi cariño y siempre mi admiración a mi madre. Y una pregunta más, Presidenta. Finalmente, ¿qué pasó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿En qué quedó el estatus? Se han ido, pero quedó la mesa abierta para ellos, y preguntarle también si el diálogo está abierto no únicamente con este tema, sino con otros temas que pues le preocupan a la base trabajadora de la educación. En la mesa estarían invitados otros sectores, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical podría participar también, o la mesa quedó en stand-by. ¿Cómo queda el estatus? Gracias, Presidenta. El secretario de Educación de hecho ya lo ha estado haciendo,
a tener mesas tripartitas con los gobiernos de los estados y las representaciones sindicales. Esto es muy importante. Las representaciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en cada una de las entidades, en algunas entidades hay 2 secciones, en algunas hay una sola sección, dependiendo, pues tienen elecciones y pues hay personas que ganan su representación sindical. La CENTE tiene dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación algunas representaciones sindicales, como Oaxaca, como Chiapas, ahora Zacatecas. Entonces, lo que hay son mesas tripartitas con las representaciones sindicales de cada entidad. En algunos casos, pues es con el CENTE. El CENTE, digamos, es el paraguas, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la coordinadora pues es una organización que ha ganado representaciones sindicales. Hay otros dirigentes de la CENTE que no tienen su representación sindical. Eso es importante también. Entonces, la Secretaría de Educación pues va a hacer mesas tripartitas en cada entidad, en Oaxaca, y el objetivo no es ponerse de acuerdo con la representación sindical, sino apoyar a la educación en las entidades. Si se requieren más maestros, pues se requieren más maestros para cumplir con la función sustantiva del Estado mexicano, que es el derecho a la educación. Si hay temas que tienen que ver con basificaciones y otros temas, pues también se revisan. Entonces, esto es, digamos, lo que se acuerda hacia adelante. Y tiene que salir, que va a salir esta semana, el decreto al que me comprometí desde hace tiempo, que tiene que ver con la edad de jubilación de aquellos que se quedaron en el 10º transitorio y otros temas que nos hemos comprometido. Pero siguen estas mesas tripartitas y sí es importante pues tener ubicar, digamos, quiénes tienen la representación sindical y quiénes pues son miembros de la CENTE pero no tienen su representación sindical. Muchas gracias, presidente. Sí. A ver acá y luego vamos para acá. Gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajuz, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Presidenta, ya han pasado 20 días del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores clave en el equipo de la jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Qué información tiene sobre los avances de la investigación criminal? ¿Nos puede dar un avance? Hay avances, solo que no es posible dar la información, porque pues hay que guardar toda la, pues en este caso toda la secrecía que se requiere para la investigación. Se está trabajando con total coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien tiene el caso, y se le está apoyando por parte del Gabinete de Seguridad en todo lo que requiera la Fiscalía. Pero pues hasta que no estén los resultados, pues difícilmente se puede abrir mucho la investigación. Mañana viene el Gabinete de Seguridad y tal vez en el marco de lo que se pueda informar, pues pueden dar algunos avances. Sí, lo entiendo. Sí. Por otro lado, presidenta, hace la semana pasada, precisamente en una empresa constructora en Coatzacoalcos, fue atacada a balazos, presuntamente por un intento de extorsión. Y bueno, y no es un hecho aislado, porque hay otras empresas locales como grúas y transportistas que también han sido víctimas de atentados similares. Ante la magnitud del problema y considerando que el corredor interoceánico traerá inversiones millonarias en la región, ¿ha considerado su administración la creación de un grupo especial de antiextorsión para la zona o pues, la integración de un programa integral de seguridad pues que garantice la protección a empresarios y trabajadores en el sur de Veracruz para evitar que la violencia inhiba el desarrollo de esta zona que se promete? Mañana que venga el Gabinete de Seguridad le pido que… Hemos estado muy en contacto con la gobernadora y con las instituciones de Veracruz y mañana pueden darles más información.
Un gusto. Bueno, finalmente, Presidenta, madres de niños con cáncer del Hospital Infantil de Veracruz se manifiestan porque afirman que existe desabasto de especialmente 2 medicamentos, que es Leunace y Etopósido, lo que ha atrasado el tratamiento de al menos 40 menores en este hospital. ¿Se tiene conocimiento de este problema y si es posible que intervengan para atender la petición de estas madres de pacientes oncológicos? Se hizo una compra emergente para los medicamentos contra el cáncer, particularmente para niños, y están llegando ya todos los medicamentos a todo el país. Y se está atendiendo en particular a Veracruz. Sí. Muchas gracias. Sí. A ver, vamos por acá y luego regresamos acá. A ver, Páramo, tú que estás aquí. Gracias, Presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Quisiera saber su postura, comentario acerca de este atentado que hubo contra el senador Uribe en Colombia. Hubo un comunicado por parte de la Cancillería, un mensaje en redes, pero me gustaría conocerlo. Usted habló también la semana pasada acerca de la necesidad de crear un grupo de alto nivel con Colombia para abordar el tema de la seguridad entre ambos países. No sé si esto abona a la necesidad de generar este grupo de alto nivel. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Lo primero es condenamos el atentado y esperamos su pronta recuperación. No estamos a favor de la violencia nunca, y en particular condenamos este atentado y nuestra solidaridad siempre con el pueblo y el gobierno de Colombia. Y eso es por un lado. Ahora, por otro lado, sí hay un grupo de trabajo que está coordinando Cancillería con el Gabinete de Seguridad por el tema de pues el vínculo que puedan tener organizaciones criminales de Colombia y organizaciones criminales de México, y también en particular en nuestro caso, pues por distintas detenciones que ha habido de ciudadanos colombianos que están vinculados con el crimen organizado. Entonces, para eso es este grupo de alto nivel y las acciones que se están tomando. Ya ha habido algunas reuniones. ¿Ha habido ya reuniones entonces? ¿Ya está trabajando? ¿Ya está sí, operando? Ya ha habido reuniones pues a distinto nivel. Ok. Presidenta, nos comentó la semana pasada que estaba también todavía analizando la posibilidad de acudir a Canadá a la cumbre del G7. Sí, ya como decidí invitada. que sí voy a ir al G7. Sí, iría entonces. ¿Cuál sería, digo, a grandes rasgos, de manera general, su agenda? Dijo que sería solamente un viaje de un día. Sí, bueno, me informa el canciller que es ¿cuándo son las reuniones bilaterales? El 15, creo, ¿verdad? ¿El 15 en la tarde o el 16 en la tarde? 16 en la tarde. El 16 en la tarde son reuniones bilaterales y el 17 es la asamblea, la reunión. Entonces estaría por allá, me voy a ir en avión comercial. Entonces no hay avión directo, entonces hay que hacer transbordo y bueno, ya les informaría qué día estaría saliendo y qué día estaría regresando. ¿Y el canciller ya le comentó con quién están confirmadas las reuniones bilaterales? Está trabajando en eso el canciller, en las reuniones bilaterales con los distintos presidentes y primeros ministros. Obviamente con el presidente Donald Trump sería una de ellas. Es muy probable. Ok, Presidenta, y en otro tema que tiene que ver con la elección judicial. Hay algunos estados en el que ya se concluyó el conteo de los votos y el número de votos nulos creció. De hecho, ha rebasado la cantidad de votos que han recibido los candidatos. ¿Algún comentario acerca de ello, Presidenta? Yo sé que usted dice que acudieron 13 millones, es una cifra importante de gente que acudió, pero la cantidad de votos nulos también es relevante. ¿Algún comentario acerca de ello, Presidenta? Toda elección es perfectible y sobre esta elección del Poder Judicial pues hay que revisar qué se puede perfeccionar para facilitar el voto de las mexicanas y mexicanos al Poder Judicial. Ahora, lo cierto es que votaron pues cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos, que es una cifra muy importante. No se puede comparar con una elección presidencial,
pero sí comparémosla con dos ejercicios que ha habido. Una, el ejercicio del juicio a expresidentes, que fueron poco más de 6 millones de votos, menos de 7, y la revocación de mandato, que fueron cerca de 16 millones. Entonces, 13 millones de personas participaron. Algunas pues no quisieron emitir su voto, pero decidieron participar. Y en el proceso democrático, en el marco de la Constitución, pues establece que aquellos que hayan tenido el mayor número de votos son los que van a ocupar pues los distintos puestos de elección popular ahora del Poder Judicial. Y estoy convencida de que esta elección va a sanear el Poder Judicial. Contrario a lo que los opositores han estado mencionando, de que esto lleva al autoritarismo, pues nuestra reflexión es toda la contraria. Son ejercicios democráticos que hay que perfeccionar, pero este ejercicio democrático debe sostenerse y mantenerse. Y también un comentario sobre el tema, fíjense, a ver si tienen la votación de, por ejemplo, de hombres para ministros. Miren, vean la diferencia entre el primero y segundo lugar. Por este tema de que las personas llevaban apuntes para poder votar, pues era un ejercicio pues, que requería de sus apuntes, porque difícilmente tenías de memoria todos los pues a las personas con las que ibas a votar, y mucha gente pues hicimos nuestro ejercicio previo a llegar a la votación. Pero fíjense, si hubiera sido exactamente la misma votación, pues no hubiera habido la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Pues es prácticamente el doble. Entonces, si todos hubieran votado igual, pues no hubiera habido esta diferencia entre el primero y el segundo lugar, hubiera sido exactamente la misma votación en todos los casos. O veamos el sexto lugar, por ejemplo, el número 36, Anaya Gallardo Federico, pues tiene casi 6 millones de votos, muy cercano al quinto lugar. Entonces, claro que hubo diversidad de la votación, de por quién se votaba, si no hubieran sido exactamente iguales todos los votos a las mismas personas. Entonces, es una reflexión sobre este tema que se ha estado planteando de que todo el mundo votó igual. Pues no es cierto, no todo el mundo votó igual. Entre las cosas que habría que perfeccionar sería la boleta misma. Yo creo que sí, son reflexiones que tenemos que, pues, y que tienen que ser principalmente el INE, el Instituto Nacional Electoral, porque recuerden que en el 2027 pues viene la segunda parte. Entonces el INE pues yo creo que tiene que hacer una revisión, y también todos, de qué aprendimos de esta elección y cómo perfeccionar pues el proceso de votación. Gracias. Por último, Presidenta, hubo reuniones desde hace varias semanas de colectivos de buscadores de personas desaparecidas con la Secretaria de Gobernación. Al principio acudíamos por invitación los medios de comunicación, ya no ha sido así. Quisiera saber si ya tiene usted algunas propuestas concretas que se hayan vertido ahí y que se vayan a incluir en todas estas iniciativas que habrá. Sí, ya los va a presentar aquí la Secretaria de Gobernación. Sí fueron incluidos varias observaciones que hicieron los colectivos, y estas reuniones son para garantizar que esos comentarios fueron incorporados. Obviamente pues es difícil que haya unanimidad, pero lo que está buscando la Secretaría de Gobernación es que la mayor parte de los comentarios sean incorporados. Muchas gracias. Ahora sí, acá. Gracias, Presidenta. Yo soy Carolina, de Código Libre. Presidenta, cuando si está esta cumbre del Grupo 7, podría tener una reunión bilateral con el presidente con este tema de las redadas, o sea, se pudiera hacer, y en este encuentro que va a tener el miércoles con el subsecretario del Departamento de Estado, ¿qué más detalle tiene y se podría también tocar este tema de las redadas? Sí, de hecho es importante que sepan que el canciller estuvo en contacto permanente con el embajador de los Estados Unidos en México, cuando no conocíamos todos los nombres de las personas que estaban detenidas, además del trabajo, con el trabajo que estaban haciendo los consulados. Hay que decir que el embajador nos ayudó a este proceso de tener todos los nombres de las personas mexicanas detenidas,
y ha habido permanente comunicación. También pues nuestra inconformidad de cómo se llevaron a cabo estas redadas también se les hizo saber, y también nuestro embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, también estuvo en contacto, estuvo muy activo, y ustedes vieron al cónsul de Los Ángeles que también estuvo muy activo y dando información y haciendo un muy buen trabajo, la verdad. Entonces, este tema se puede tratar en general, pues el tema de la migración de nuestros mexicanos y mexicanas, nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos, por supuesto, y muchos otros temas que tienen que estar en la agenda que vamos a platicar. Recuerden que, vamos a ver si se da esta reunión bilateral del G7 en Canadá con el presidente Trump, pero aparte hay una reunión planteada del secretario del Departamento de Estado para venir a nuestro país, y la idea pues es encontrar un marco global de acuerdo, de entendimiento que nos permita pues caminar estos 3 años y medio o poco más que vamos a estar trabajando con la administración Trump. Y en este mismo tema rápido, usted hace un llamado a la comunidad, a actuar de manera pacífica, que no haya violencia, pero también dicen mucho por ahí que hay infiltrados. ¿Qué dice usted de eso? Pues no tengo conocimiento de si hay infiltración o no. Lo que sí pues es que no estamos de acuerdo con estas acciones violentas. Por eso también el llamado a la comunidad a que actuemos siempre de manera pacífica. Nosotros en nuestro movimiento siempre actuamos de manera pacífica, nunca utilizamos acciones violentas, y en todo caso pues tendría que revisarse, ¿no? Quién promovió en todo caso estas acciones. Y siempre pues exigiendo el respeto a las mexicanas y mexicanos en el exterior. Gracias. En otro tema, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar una auditoría de 898 millones de pesos y busca frenar una revisión estatal, sobre todo de los recursos federales para la reconstrucción tras el huracán Otis. ¿Sabe algo de esto? ¿Qué comenta usted? Bueno, he visto lo que sale en los medios de comunicación. Toda autoridad tenemos la responsabilidad de hacer un manejo transparente y honesto de los recursos. Para ello hay instituciones que hacen auditorías, en particular la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que depende de la Cámara de Diputados, pues hace auditorías a los recursos públicos. Hay procesos, hay una primera auditoría, de ahí se derivan una serie de observaciones, y después la autoridad que recibe estas observaciones pues tiene un tiempo para solventarlas. A veces son faltas administrativas que no tienen que ver con un mal manejo de los recursos, sino con una falta administrativa de que no se siguió exactamente el procedimiento. Entonces hay mecanismos para poder solventar las observaciones. Entonces pues hay que actuar en este marco y bueno, siempre hay derechos de cualquier autoridad. Esperemos. Y por último, un énfasis. Así como obligaciones. Un énfasis con lo de la CENTE, aunque anunciaron el receso y usted ya comentó lo que puede ocurrir, ellos también declararon que a donde usted acuda harán acto de presencia para exigirle respuesta a su compromiso. Ellos continuarán, aunque tienen el receso, y la van a seguir usted en todos esos actos. También, ¿qué les comenta ya usted? Me ha tocado que en los eventos haya personas que se manifiestan. Por ejemplo, ahora, que por cierto, ¿cómo lo agarran los opositores como si fuera la gran manifestación? Por ejemplo, ahora fui a un hospital en el HRAE de Iztapaluca, en el Estado de México, y había un grupo sobre todo son enfermeras y enfermeros que fueron contratados en la pandemia y que no se ha podido regularizar su situación laboral. Esto pasa en diversos estados de la República y estamos buscando la manera pues de garantizar que tengan su empleo bien remunerado y que tengan sus derechos.
y estamos pues en ese proceso. Entonces se manifiestan y pues los atiendo y se ve la manera de canalizarlos. Ahí, por ejemplo, estuve no recuerdo, la semana antepasada en un evento y hubo maestros y maestras de la CENTE que se manifestaron. Y lo que se busca pues es el respeto, ¿no? Siempre a las otras personas, porque hay personas que van a escuchar la asamblea y siempre pregunto pues quién quiere escuchar la asamblea y pues también se les atiende, ¿no? Entonces es parte pues de recorrer. La otra sería encerrarse en la oficina y esa no es alternativa para nosotros. Nosotros somos un gobierno de territorio y vamos a seguir cerca de la gente siempre. Gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Rocío Jardines, de Teleurban y W Radio. Preguntarle, en estas redadas que se han dado en Estados Unidos y en el acercamiento que han tenido con los connacionales, ¿qué les expresan ellos? ¿Cuáles son las violaciones a las que han pues sido sujetos? También saber si este número que nos ha dado a conocer, Canciller, si puede aumentar en los próximos días y bueno, por otro lado, Presidenta, también conocer el tema de del acercamiento entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y las autoridades de Estados Unidos para hablar del tema de aranceles que se están imponiendo a nuestro país. Saber cómo van esos acercamientos, esas negociaciones en primer lugar. Gracias. Sí, muy bien. El viernes estuvo Marcelo allá, estuvo tanto con el secretario no sé cómo se llama, USTR, no sé cuál es la traducción, de tratados comerciales, digamos, y también el secretario de Comercio tuvo las reuniones y se va avanzando de manera importante y pues es el acuerdo integral al que queremos llegar, es parte de lo que vamos a conversar el miércoles con el subsecretario del Departamento de Estado y creemos que vamos muy avanzados en este proceso. Y por otro lado, pues sobre los connacionales que fueron detenidos. Con tu permiso, Presidenta, como les comentaba, la gran mayoría de quienes están detenidos son connacionales que llevan muchos años en Estados Unidos. Lo que nos han manifestado, digamos que la mayoría de ellos, es que quieren la asesoría legal, algunos ya la tenían de hecho, para hacer toda la gestión legal y tratar de poder mantenerse en los Estados Unidos. Esa es en este caso. Pero desde luego está también siempre la preocupación de que se les avise a sus familiares, por eso la Presidenta también nos puso mucho énfasis desde un principio, contacten a los familiares porque genera una gran incertidumbre, pues estaban trabajando en su fábrica donde trabajan y ahí con un orden de cateo entró ICE y se los llevó. De manera que en este caso es básicamente los que llevan ya varios años van a irse por la vía legal. Siempre hay también algunos que deciden regresar y por eso también la Presidenta instruyó desde hace ya muchos meses a la Secretaría de Gobernación que tuviéramos este programa para recibirlos como se está haciendo, con los brazos abiertos, darle los apoyos necesarios, de manera que aquellos que plantean un regreso voluntario pues encuentran también el acompañamiento y el apoyo desde que salen de allá y una vez que llegan a territorio nacional con todo el apoyo que les ofrece la Secretaría de Gobernación, otras dependencias y el Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias. Por otro lado, preguntarle, Presidente, en el tema del Poder Judicial, Hugo Aguilar, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte, pues ha hecho este llamado a que haya un voto de confianza a las personas que pues no creyeron en esta elección. Y quiero saber, Presidente, en primer lugar, si usted se suma a este llamado, porque bueno, además de esto, han venido una serie de denuncias que se ha dado sobre todo a través de redes sociales, Presidenta, por señalamientos. No nada más está este crecimiento de quienes han anulado los votos, sino también señalamientos porque hay problemas de captura en magistraturas de distrito, aseguran que quienes fueron candidatos
y que afirman que han ganado, Presidenta, a quienes los postuló el Ejecutivo. También hay observadores ¿Cómo? electorales, sobre todo. ¿Cómo estuvo la última? Han asegurado, Presidenta, hay sobre todo un candidato, que Gustavo García, que ha estado denunciando que él ha observado quienes han ganado han sido quienes están en la boleta como parte de candidatos o quienes apoyaron el Poder Ejecutivo. Que salieron del Poder Ejecutivo. No, que apoyaron al Poder Ejecutivo. Es que no sé. Exacto, que el Ejecutivo los propuso, Presidente. Bueno, pero pues eso depende de los electores. Pues por eso venía a un lado Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. También, Presidenta, también una observadora electoral, sobre todo el Distrito 17, ha marcado puntuales irregularidades, por ejemplo, que no se permite ver a las pantallas a los observadores electorales, incluso que apagan estas pantallas de los resultados. También que no han querido proporcionar la versión estenográfica del Consejo, que no es casual que un consejero distrital pues han renunciado en la mesa del Consejo protestando ante un fraude que se esté cometiendo, y que se ha negado la posibilidad de ver actas, aunque alegan que es algo general. Bueno, pues insisten que hay muchas irregularidades muy particulares. Pues tiene que aclararlas el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales, estas inconformidades que mencionas, y en todo caso también pues el propio tribunal, si es que se presenta una queja al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también preguntarle entonces, en este caso del Poder Judicial, Presidenta, quizá podría ser entre estas situaciones perfectibles que ahora en la próxima elección del 2027 sí se le pueda dar acceso a la ciudadanía quizás a este conteo de votos para evitar, porque incluso, bueno, ha habido denuncias. Creo que hay todo se puede ver, ¿no? En los distritos tienen se puede acceder, ¿no?, al conteo distrital. Por parte de Movimiento Ciudadano también ha habido distintas denuncias donde las bolsas de las boletas vienen abiertas, que incluso ellos reprochan que además del voto que tienen ellos, casualmente y con otras tintas, viene tachado otros candidatos. Pues que lo revisa el instituto. Se hizo una elección, esto ya en elecciones votó estatales. La gente, y si hay pues alguna cuestión que planteas, pues hay los canales para poderlos atender, las quejas ante el instituto y ante el tribunal. Ok, Presidente. Por último, preguntarle, regresando al tema de la CENTE, en esta cuestión de las denuncias que ellos han hecho, bueno, más bien las solicitudes que han hecho, hay un reproche que es muy puntual y que quisiera yo saber qué les respondería para que este tema quedara quizás superado, que es que usted se comprometió en campaña a eliminar precisamente esta… Lo he comentado ya varias veces en la mañanera. Pero para que ya no regresen, porque dicen que van a regresar con más fuerza, Presidenta. Gracias. Pues digo, ellos pueden decir, pues. Y repito, es importante quién es representante de su sección sindical y quién no. Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México creo que el 1% de las escuelas se fueron a paro. La gran mayoría pues siguió laborando. Entonces, lo he mencionado, nuestra consigna siempre fue pensiones dignas, y en la medida que se pueda hacer lo vamos a seguir trabajando, siempre. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues es una manera de revertir la reforma del 2007. ¿Por qué? Pues porque le da pensiones dignas a todos aquellos que se quedaron en cuentas individuales. En vez de retirarse con 4,000 pesos, si ganaban 16,000, se van a retirar con un ingreso mensual de 16,000 pesos de manera automática.
y vamos a seguir fortaleciendo el fondo de pensiones y a seguir trabajando sobre las pensiones dignas de todos los trabajadores del Estado y de todos los trabajadores de México. El asunto es hasta dónde llega el presupuesto federal y lo que significan las cuentas individuales que están en las AFORES, que eso es importante. Es decir, cuando derivado de la reforma del 2007, pues ya la pensión está en una cuenta individual que le pertenece al trabajador. Ya no está en un fondo integral, pero vamos a seguir trabajando, no nos negamos a seguir trabajando. Pero es muy importante que se reconozca lo que significa el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque es la compensación solidaria para una jubilación digna. Bueno, vamos con Reina, porque le prometí el viernes pasado. Gracias, presidenta. Ay, espéreme, me paro. Porque pues yo ni el tiro tapo. Pero bueno. Gracias, presidenta. Si me permite una, ¿cómo le llama Noroña y Anaya? Una moción de… Por alusiones personales. No, una moción de ilustración. Porque le voy a preguntar sobre el Poder Judicial. Y ahí va, espero que se oiga. Así es que para mí es muy sencillo porque no habría motivo por el cual yo tener alguna inclinación. Simplemente ¿Quién está hablando? Conforme a ¿Quién habla? Sí, es Ana Patricia Briceño. Y bien, como pregunta específica, ¿en qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? ¿En qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? Pues hay diferentes causales, pero habría que revisarlo, pero en este caso pues el Pleno del Supremo Tribunal pues atenderá a los juzgados de circuito que así lo amerita el caso, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora tienes hasta 2 minutos. Ese ya lo conocíamos porque se hizo viral en las redes, porque ahora ella va a ser magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora. De su respuesta, lo que yo considero más relevante es que el que la entrevistó le dijo muy bien. René Luna Zugish, un expanista, expadrecista, involucrado, hoy presidente del Colegio de Notarios, tiene una notaría que le dio Guillermo Padres y está involucrado en el asunto del cártel inmobiliario de Sonora. Allá tiene acusaciones. A él lo eligieron para que eligiera a los que iban a ser candidatos al Supremo, como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora. Y en el caso de Ana Patricia, la cito porque ella puso en su página, en la página del INE de Conóceles, ella puso que el Estado de Derecho exige perfiles con experiencia probada. Y bueno, yo creo lo que contestó, que no supo responder en qué casos es improcedente un amparo. Con 15 años de experiencia ella, según dice en el derecho, pues sí dejó mucho que pensar en Sonora. Y aparte, pues ella es comadre de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras. Usted ha hablado en las últimas semanas después de la elección y antes también en la promoción del voto que se iban a acabar los compadrazgos, los amiguismos, las parentelas en el Supremo, en el nuevo Poder Judicial que se va a vivir en México a partir de septiembre. Pero, ¿qué confianza pueden tener los sonorenses en que esto va a suceder si Ana Patricia Briceño Torres ha hecho su carrera prácticamente al amparo de sus compadres? Nada más le pongo un ejemplo. En el último año, presidenta, ella ha desempeñado 4 cargos casi simultáneamente y 2 de ellos fue impugnada, en 2 de ellos. Primero, presidenta comisionada del ISTAI,
Se opuso otra de las contendientes porque dijo que ella era inelegible para ese puesto. A los diputados de Morena no les importó. También la oposición se opuso, pero ya sabe usted que la oposición pues en México no existe, entonces pues esa es menos relevante. Pero se opuso una con otra contrincante. A ver, repite. ¿Eh? A ver esa última parte. Ya sé que le estoy endulzando sus oídos con eso, pero… No. Pero tú lo dijiste, no yo. La oposición, lamentablemente para los mexicanos, Presidenta… Sí, es cierto. Es muy lamentable que no exista. Es cierto, o que sean… coincido contigo. O sea, el PRI y el PAN quieren los poquitos que quedaron ahí, que son muy malos, pues quieren ellos rescatar, pero obviamente pues el pueblo sabe que no son que no están luchando por sus intereses, ¿verdad? Digo, por los intereses del pueblo, sino por los intereses personales. Bueno, en Sonora pasa lo mismo, algo parecido. Y le pongo este caso porque es una muestra de lo que pasó a nivel nacional, lo que se vive en Sonora. Esta muchacha, yo no sé por qué Gutiérrez Luna querrá que su comadre esté ahí en el Supremo Tribunal de Justicia, y ya la están perfilando para sustituir a don, ¿cómo se llama? A don Rafael Acuña, un jurista probado, él sí, y ya la están perfilando para eso. Y sabe otra cosa, Presidenta, este comité, a modo de Morena, en Sonora, dejó fuera a de verdaderos juristas. Son muy pocos los abogados que son derechos, ¿no? Pero en Sonora hay algunos, y dejaron fuera a uno, no voy a decir su nombre para que no se vuele, pero es muy buen jurista, ha tenido una carrera independiente y no lo consideraron idóneo. ¿Y sabe qué? El dato, que él estuvo en la lucha con usted cuando eran estudiantes en la UNAM, con usted, cuando usted andaba en esas cosas de la UNAM, y quedó fuera. Esas cosas. Y quedó fuera. Digo, él no lo anda presumiendo, ¿verdad? Pero ahí entre toda la entrevista que platicamos, pues salió a relucir eso, de que él dice, me voy a inscribir para ver cómo es esto, si realmente va a ser una oportunidad para el pueblo de que, pues que cambien algo el Poder Judicial, porque efectivamente estaba podrido, o está. Pero ¿qué garantía, Presidenta, puede tener el pueblo de México de que realmente va a cambiar si los que quedaron en Sonora, casi todos los de los acordeones, y los que quedaron, ya ve, pues nomás el ejemplo de la Corte, todos son afines al nuevo sistema, a Morena? Anda por ahí, no sé si lo leyó también en Proceso este señor analista en políticas públicas, que dice que se está gestando la autocracia en México. Y la pregunta que yo le quiero hacer a usted es, si usted se pusiera en los zapatos, no del pueblo que ha votado ciegamente por AMLO, no, por ese pueblo que le ayudó a llegar en el 2018. Sí, porque hay gente que lo adora, eso es un hecho, y que diga lo que él diga, va a estar siempre con él. Entonces, pero hay gente, Presidenta, que en el 2018 creyó, votó, y me refiero a pueblo, a sociedad pública, que no tiene nada que ver con los partidos políticos, y que hoy está totalmente decepcionada. Si usted se pone en sus zapatos y ve, es como lo ve esa gente, que todos, que son los mismos, que Hugo Aguilar trabajó en lo del Tren Maya, que está otra vez todos esos nombres que pues ya hemos dado a conocer mucho aquí y que todo el mundo los ha dado a conocer, Lenia Batres, Esquivel, con toda esa carga de la que trae ahí arrastrando con su tesis. O sea, son gentes inmorales, Presidenta. No lo creo. Bueno, sabrá Dios qué hizo ahí en la UNAM para que le quitaron todos esos cargos. Ha de haber sido también como Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, que tiene pendiente una denuncia allí que está estancada en el sistema anticorrupción de Sonora. Pregunto, ¿quién eligió a esta persona que tú dices? La propuso el Ejecutivo. Por eso, ¿pero quién la eligió? Alfonso Durazo. No, pero ¿quién la eligió? Y ¿quién la eligió? ¿Quién decidió que ella fuera? Y pues mire, la eligieron también con toda esa experiencia. Mi pregunta es, ¿quién la eligió? Primero,
Pues yo digo que Sergio Gutiérrez. Dijo, tú vas a estar ahí en la… ¿Quién eligió? O sea, ¿quién decidió que quedara con votos? Primero, Sergio Gutiérrez la trajo para que estuviera en el comité de selección, no solo para que estuviera. ¿Pero quién la eligió? ¿Quién decidió que quedara? ¿Quién fue? Para que presidiera el comité de selección del Poder Legislativo de México. O sea, ella, con su inexperiencia probada, eligió a los que quedaron en las boletas a nivel nacional. Ah, ella era de la comisión. Era de la comisión. Ah, bueno, pero ¿quién eligió a los que quedaron? Cargos. Eran 4 cargos, le dije, ¿no? Presidente comisional está ahí. Vamos a hacer una historia. Diputada suplente de su comadre Diana Karina Barreras. A ver, pero mira, vamos a hacer una historia. Se abrió una convocatoria para los 3 poderes. Vamos a hablar del tema federal. Una convocatoria para los 3 poderes. Se inscribieron quienes quisieron. Tenían que cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Constitución. Que ella no mínimo cumplió. de promedio, cartas de recomendación, un ensayo. De ahí se hizo una primera selección y después de esa primera selección se hizo otra selección para ver quiénes iban a participar. Para evitar que fuera por dedazo, pues se hizo una tómbola, para que no, aún ya con los seleccionados, pues de esos que al azar, los mejores que habían sido seleccionados por las comisiones, al azar se decidiera por tómbola quién iba a participar en la elección, para evitar que se dijera hubo al final una tómbola. Y de ahí, pues participan en la elección. Igual fue en los estados. Entonces, no es que no haya habido selección, no es que no haya habido revisión de currículums, es decir, hubo una revisión de los que participaron y de ahí a la elección. Ahora, el Poder Judicial, la Corte, los ministros de la Corte que se han manifestado en contra de esta reforma y en general en contra de la 4T políticamente, porque también ellos hacen política, los que se reunieron en lo oscurito con el presidente del PRI, ellas, pues a la mitad del camino decidieron que mejor no participaban. Primero abrieron su convocatoria, se inscribieron y luego dijeron, no, fíjense que mejor no participamos, mejor ya nos echamos para atrás, ya no decidimos. El Senado tuvo que agarrar esos nombres para que participaran y seleccionarlos por tómbola, para que no dijeran que fue su propia comisión quien decidió sobre los propuestos por la Corte. Y sobre eso se hizo la elección. Pues ese es el proceso que se siguió. Es un proceso constitucional. Eso que usted dice, Presidenta, efectivamente, pues da que en los últimos días, ya después de la elección y antes, pues es la realidad. Es la realidad de que no fue el pueblo el que eligió a sus jueces magistrados. ¿Quién fue? Y mucho menos a sus ministros, mucho menos. ¿Quién fue entonces? Pues el mismo sistema, Presidenta. ¿Cuál sistema? Primero los eligieron en una tómbola. Luego, este comité de dudosa capacidad, como Ana Patricia Briceño, ¿Pero los cuántos más participaron en ese comité en Sonora? Los otros todos eran afines a Morena. Dejaron afuera a los, no le digo que dejaron afuera. Por eso, pero para eso había el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, los eligieron en la tómbola y luego y al final los colocaron en acordeones. Ojalá, Presidenta, de verdad, por el bien de México, que se les haya colado un buen jurista por ahí, entre tanto nombre que salió. Pero cuando le pregunto… Hugo es un buen jurista. Digo, un buen… Hugo Aguilar es un buen jurista. Ay, Presidenta. Lo que pasa es que hay mucho racismo. No. Clasismo. Pero, no, esa es otra cosa, Presidenta. Ojalá él, de verdad, yo he tratado a Hugo, lo traté cuando en el Instituto Indigenista, he platicado con él, es como todo jurista, pero ¿sabe qué? Hay gente que es muy institucional y
como soldados del sistema, haga de cuenta. Yo espero que él se logre despojar de todas esas cosas y que realmente sirva a la sociedad y no sirva al poder ejecutivo o al poder legislativo. Porque cuando le pregunto yo, ¿usted qué le dice a estas personas que están decepcionadas, que ya ni siquiera quisieron ir hoy a las urnas a elegir? Algunas fueron, porque pues gana el civismo de repente, ¿no? Y es más, ahí está diciendo el Páramo que anularon las boletas un montón. Entonces, Presidenta, ¿usted qué les dice a ellos? Porque lo que se está viendo es lo mismo que sucedía con el PRI en otros años. Con el PRI. ¿Cedillo qué hizo? A ver, en el 94, ¿qué hizo Cedillo? Pues ya la estaba viendo perdida también Cedillo. Por eso, Cedillo dijo, se va esta corte, entra la nueva corte y la decido yo. Pues así era antes. Pero en el PRI de los 80, ¿cómo era? El Ejecutivo es un pequeño grupo o un poder. Pero aquí tuvo la oportunidad de votar la gente y votó así. No así votó, Presidenta, le ayudaron. Los jueces, magistrados y ministros del Yo Poder vi cómo Judicial. les llenaban las boletas. Y va a haber un mejor poder judicial que el que teníamos antes, porque ahora resulta que el que teníamos antes pues era muy honesto, ¿no? ¿Usted qué le dice a esas personas? A esos ciudadanos que no son ni la oposición, porque usted también se ha dedicado a decir la oposición esto y me critican y todo, pero ellos son aparte de la sociedad, Presidenta. Eso, pero esta cosa que tú dices, que hay mucha gente que está decepcionada. Sí, hay mucha gente. No lo creo, no lo dicen las encuestas. Pues si tienen miedo también. Ya no, la libertad de expresión tampoco ya es. No es igual. Aquí se ejerce la libertad de expresión al máximo con la presidenta. Bueno, ese es otro tema que vamos a tratar en otra ocasión porque si no se me va a acabar el tiempo y no voy a preguntar lo que tengo que decir, pero la tómbola está amañada, la tómbola está amañada. Pero bueno, no, lo que le quiero decir, ¿usted qué le dice a esta gente? ¿Y usted cree que fue lo que pensó este señor Gutiérrez Luna para poner ahí a su comadre? Pero no, a ver, se hizo una selección, la gente votó, tomó una decisión. ¿Tú no estás de acuerdo con ello? Tienes todo tu derecho y lo manifiestas aquí en la mañanera, está muy bien. Pero, pues es ahora la Constitución está escrita de esta manera. Esa es la manera en que se elige ahora en México al Poder Judicial, de forma democrática. No, Presidenta, no la elige el presidente o la presidenta. No se trata de estar de acuerdo. El pueblo. Imagínese que tantas cosas no quisiera yo, que tantas cosas no quisiera usted, pero no es cosa de que esto me gusta y esto no me gusta. Es porque el poder del Supremo Tribunal, el Poder Judicial en Sonora siempre ha estado secuestrado por el sistema. Y con estos nuevos, es más, pensábamos que iba a cambiar algo con Rafael Acuña, pero ha tenido las manos atadas también. Y también es institucional y es un buen jurista. Entonces, mis respetos para él. Pero con esta gente nueva que llega, ahora lo van a quitar de ahí y van a poner a esta señora. Y esto es malo para la democracia, para la sociedad sonorense, porque ya sabemos cómo se las gasta Sergio Gutiérrez. Mire que cayó parado, venir con Padres, se lo lleva Padres a Sonora, lo hace su asesor. Luego le da encargo de implementar el nuevo sistema de justicia penal, se desaparece el dinero, no implementa nada, ahí está esa investigación que nunca se ha terminado. Y en el nuevo sistema de justicia penal allá, adivine quién trabajó ahí con él, Ana Patricia Briceño Torres. O sea, ya si hace como pato, como dicen, como ganso, y camina como ganso, pues es ganso. Pues es tu punto de vista. Eso decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso lo decía él. Y eso no es mi punto de vista, es lo que ve la sociedad, esa parte del México profundo que no ve que va a cambiar algo, que ojalá, además, ni va a cambiar algo porque no se han renovado ni los policías, ni los ministerios públicos, ni las defensorías de oficio, ni las fiscalías en los 32 estados. Eso no se ha movido un gramo y los abusos siguen. Y siguen a la orden del día en todo el país. Yo digo por Sonora, donde se le ve a diario, y por otros estados que me han llegado, pero eso sigue, Presidenta. Entonces, pues es muy triste en lo que hemos caído y ojalá que este señor José Antonio Aguilar,
pues que se le haga la boca chicharrón para que algo cambie de verdad y que pues ese pesimismo que hay sobre México pues no sea tan así, que sí. Yo no veo pesimismo, yo veo mucho optimismo. Morena tiene al PRI y al PAN allá adentro, pues ¿de dónde viene Gutiérrez Luna? En Sonora han renunciado. Vamos a lo que sigue, Reina, para que… Bueno, y luego Ana Patricia, ¿qué cree? Votaron 200,000 en Sonora y casi más de la mitad votaron por ella, por una desconocida. Pues es que funcionaron los acordeones en Sonora y en México. Entonces, eso es muestra de que no fue el pueblo. Cada persona tuvo una votación diferente, fíjate. No fue el pueblo el que eligió a sus jueces, magistrados y ministros. Bueno, esa es tu opinión. Ya lo vamos a ver, ya lo veremos en el diario cotidiano. Y otra pregunta, Presidenta, que le tengo a usted. Mira dónde los traigo en la mano. Usted ha reconocido, o en las últimas semanas, pues dijo que sí dijo lo que los maestros dicen que dijo. El video ese que anda por ahí donde usted se comprometió con ellos a derogar la ley del ISSSTE del 2007 y otras cosas. Cuando usted estuvo en campaña, Presidenta, usted ya había pasado los 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador y una de las banderas principales de que la CENTE y de que llevó el expresidente fue justamente lo mismo, derogar la ley del ISSSTE del 2007. No lo hizo. Sí, el Fondo de Pensiones para el Bienestar es equivalente a recuperar la pensión digna. Es más, en algunos casos es mejor para el ingreso que van a recibir de jubilación los que se están jubilando. Es mejor. Ellos no cerramos la puerta de seguir discutiendo y buscando las mejores opciones de jubilación para las maestras y los maestros. Pero lo cierto es que hoy no estamos en la condición cuando se aprobó la reforma del 2007. Hoy hay un fondo de pensiones para el bienestar que a todos los que están con cuentas individuales les da una pensión digna. El fondo de pensiones para el bienestar se aprobó después o cercano a la elección. Pero quiere decir que la recuperación de la pensión digna bajo un régimen solidario se incorporó a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Eso no existía antes. Sí, ya lo explicaba. Y eso es lo que hemos estado insistiendo permanentemente y la mayoría de los maestros y maestras lo reconocen. La gran mayoría reconocen el incremento salarial del 9%, que en septiembre será del 10%, reconocen primero el congelamiento y después la disminución de la edad de jubilación para todos los que están en el 10º transitorio, reconocen que se le están condonando a la mayoría las deudas impagables del FOBISSSTE, y reconocen el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que les va a permitir tener una pensión justa y digna. Es decir, no estamos en la condición de la aprobación del 2007. Hoy los maestros tienen acceso a una pensión justa y digna. Y eso es lo que hemos estado planteando, que es equivalente pues a la reversión de la ley del 2007. Y seguimos trabajando y buscando todavía mejores soluciones para la pensión de las maestras y los maestros. Esos maestros lo han de ser las maestras de México. Sí, esos maestros han de ser del sindicato, del CENTE, no de la CENTE. No, las maestras y los maestros. Porque la CENTE no son las cúpulas sindicales, son las maestras y los maestros quienes lo reconocen. Ya ve que el CENTE siempre ha estado con el sistema y cómo en estos tiempos iba a ser la excepción. Pero no es el CENTE. Ha estado con el PRI, con el PAN. Son las maestras y los maestros. Fíjate, a ver, ¿quién había propuesto? Fíjate la propuesta que nosotros le hicimos, tanto a la CENTE como al CENTE y a los maestros de México, que para discutir la promoción de los maestros y maestras, abramos una discusión desde abajo con las maestras y los maestros.
No queremos acordarlo con las cúpulas sindicales, ni con la CENTE, ni con el CENTE. Queremos que opinen las y los maestros de México y que se discuta escuela por escuela. Y lo que orienten los maestros de México, eso es lo que va a hacer. Fíjate la diferencia. Mi pregunta, Presidenta, para usted es, ¿qué la motivó a usted? ¿O cuál fue el análisis que usted hizo? Si ya había visto que en 6 años AMLO no cumplió con la promesa, ¿por qué usted se comprometió con la CENTE? En aquel momento no existía el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hoy existe. Y el Fondo de Pensiones para el Bienestar recupera las pensiones de las maestras y los maestros que están en cuentas individuales. Entonces, ¿todavía se puede perfeccionar más? Sí, pero en aquel momento no existía la pensión digna que quedó al final del gobierno del presidente López Obrador a través de este esquema. Entonces, es distinta el momento en donde dije ese posicionamiento a lo que existe ahora, que es la recuperación de las pensiones de las maestras y los maestros de México. Fue una promesa discutiendo, vana. repito, no nos negamos a seguir discutiendo, pero tampoco estamos de acuerdo pues en las formas, en las acciones violentas que se desarrollaron. Pero en ese durante las momento, manifestaciones. ¿era una promesa vana, Presidenta, o usted sabía que, Bueno, ya lo contesté. que no se podría cumplir? ¿Sí lo contesté o no lo contesté? Bueno, ya dijo que no se puede cumplir porque… No dije eso. Dije que los maestros y las maestras recuperaron su pensión justa con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no estamos en la condición del 2007, cuando se aprobó la reforma, sino en la recuperación de las pensiones justas, dignas, y que seguimos trabajando para que mejoren todavía más. Presidenta, y a la par de este tema de los maestros, ¿qué se está haciendo en su gobierno para nivelar, equilibrar los sueldos, no solo de los maestros, de los médicos? Hay médicos que ganan 13,000 pesos, de los policías que también andan en el esos… ejército, bueno, los policías dependen de los estados. Bueno, los federales, Nosotros hay policías federales. dimos un aumento salarial muy importante a todos los miembros del ejército mexicano este año. La Guardia Nacional también, y en general todos los trabajadores del Estado, en la medida que den los recursos públicos, pues nosotros queremos que las y los trabajadores estén mejor. Entonces, estamos trabajando en ello. Pero, por ejemplo, para nivelar, Presidenta, hay gente que gana, administrativos que ganan, ya le decía yo de la directora del Hospital Bienestar de Sonora, pues que gana más de 100,000 pesos. No, pero no sé por qué dices que gana más de 100,000 pesos. Vamos a pedirle de mañana en 8 a Alejandro Schwartz que nos muestre los salarios de los médicos. Fíjate, te puedo dar el ejemplo de la Ciudad de México, que fui jefa de gobierno cuando las y los médicos se incorporaron al IMSS Bienestar, y hacia allá vamos moviéndonos. Había muchos médicos que tenían contratos de honorarios que no les permitían prestaciones sociales. Primero hicimos una nómina especial para los médicos y después se incorporaron al IMSS Bienestar. Pasaron de salarios de 15,000 pesos a salarios de 38,000 pesos o más, con su base. Y ese es el objetivo que tenemos, y seguir aumentando, pues queremos que los médicos tengan los mejores salarios. Y los que son directores de hospitales no tienen la burocracia del sector salud no es como antes. Hoy además son médicos que dirigen un hospital, no es que sea burocracia, son médicos que están organizando a su hospital. Entonces, buscamos siempre los mejores salarios. Y luego no quieren estar en los hospitales públicos porque obviamente pues lo privado les deja más dinero. Bueno, eso me platicaban el otro día allá en la zona de hospitales de Tlalpan se llama, y que no hay médicos, aparte de que no hay medicamentos, por cierto.
o hay escasez. Bueno, vamos cerrando, Reina, porque ya son 9:15. Presidenta, nada más, Pemex y CFE, ¿se ha hecho algo para que ellos tienen sueldos y pensiones exorbitantes? ¿Cómo pueden ganar más que un maestro, que un médico? Bueno, mucho de ello depende de sus policía? contratos colectivos que se hicieron en algún momento, y hay que respetar los contratos colectivos y se trabaja siempre con los trabajadores sindicalizados. Ahí ya no se puede cambiar nada. Pues los servidores públicos de ambas instituciones hoy tienen salarios como el resto del gobierno, ya no tienen aquellos salarios gigantescos que se tenían antes. Bueno, se me quedan unas cosas aquí, pero ahora hubo unos cambios acá en los procesos aquí, y parece, aunque lo que yo he visto es otra cosa, que ya que podemos participar cada semana en la tómbola. Nada más que como está mañana, pues no todos quedamos en la misma, no todos quedamos cada semana. Pero Reina, te quedaste pendiente el viernes y hoy mira, ya tomaste ya tenía casi como 25 minutos de la mañana. Pero ya a ver si la semana que entra desahogamos estos, bueno, como el turismo legislativo de Sergio Gutiérrez Luna, que se fue a China con su esposa, también diputada. Por cierto, el Universal trae un reportaje muy interesante, Presidenta, que ya lo veremos, ojalá lo pudieran tratar mañana, de que el abuso sexual en la Sedena de algunas soldadas, bueno, hay que checarlo. A ver, ojalá lo pudieran comentar. Sí, ¿qué está pasando ahí? La Sedena, y están haciendo buen trabajo. Y porque la Sedena es consentido, pues por eso les aumentaron el sueldo. Pero bueno, gracias. Vamos con Humanismo Mexicano, porque ya son 9:16. Chiapas acaba de denunciar que los policías de Guatemala están coludidos con los grupos delincuenciales. El día de ayer se registró una balacera en la zona fronteriza. Si quieren hablamos mañana de eso. Se puede explicar todo lo que ocurrió. Y tienen que tomarse pues medidas, y vamos a ver esta publicación del gobernador. Pero si quieren mañana lo comentamos con más detalle para que se... Presidenta, le reportaron si elementos de la policía denominada PACAL cruzaron... A ver, denle el micrófono a la compañera para que se pueda escuchar su pregunta. Muchas gracias, disculpe. Solamente para consultarle si en la reunión de mañana de la mañana del Gabinete de Seguridad le comentaron si este grupo policial denominado PACAL efectivamente cruzó a territorio guatemalteco para continuar con el combate a grupos delictivos que llevó a cabo ayer. Esto parece indicar que sí, lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad. Hasta el momento han tenido reportes de si efectivamente los elementos policíacos de Guatemala están coludidos con las organizaciones criminales. No tenemos información sobre ello, y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron les instruí a que hicieran una mayor investigación. ¿Hay lesionados o bajas de parte de elementos mexicanos? No. Gracias, presidente. Dante, camarógrafo del Canal 11. Dante Gutiérrez. Lo revisamos, no tengo esta... ¿Quieres comentar más sobre esto? Lo asaltaron y falleció, fue asesinado en un asalto. Mañana en un momento lo comentamos y vamos a estar cerca ahí de la familia, claro que sí. Bueno, muchas gracias, vamos sobre humanismo mexicano. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. El pasado 5 de junio se cumplieron 147 años del nacimiento de Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por todos y todas como Francisco Villa, un revolucionario que sin duda alguna inspira al humanismo mexicano. Aquel hombre de guerra, sensible a las injusticias sociales, se unió en 1910 a la revolución encabezada por Francisco I. Madero. Como ustedes verán a continuación, sus aportaciones al movimiento maderista no fueron menores y su lealtad a la causa tampoco.
La huella que dejó el apóstol de la democracia en Francisco Villa fue imborrable. Tanto así que el 8 de diciembre de 1914, en un acto de reconocimiento póstumo y memoria revolucionaria, retomó la iniciativa de la profesora María Arias Bernal para rebautizar con sus propias manos y definitivamente las calles de San Francisco y Plateros con el nombre de Francisco y Madero. Hoy esta conocida vialidad para todos y todas es prueba de la afinidad y el compromiso que tuvo Francisco Villa con el movimiento democrático y antirreeleccionista del iniciador de la revolución. Veamos el video, por favor. Del norte. En las semanas siguientes, Villa demostró grandes habilidades guerreras. Era temerario en el combate, gran tirador y jinete. Conocía Chihuahua y Durango como la palma de su mano. Tenía don de mando, imponía respeto y disciplina y sabía ganarse la confianza de sus hombres. Era muy carismático y fue junto con Pascual Orozco el jefe revolucionario más importante en el norte. La revolución se extendió por el territorio nacional. Finalmente los revolucionarios, comandados por Madero, impusieron un sitio a Ciudad Juárez. Pascual Orozco y Francisco Villa precipitaron la batalla y tomaron la importante plaza fronteriza. Acto seguido, Porfirio Díaz presentó su renuncia. En el norte, Villa, Orozco y Madero. En el sur, Emiliano Zapata y otros jefes revolucionarios fueron los artífices del triunfo. En las siguientes 2 semanas retomaremos desde diversas aristas las acciones y el legado de Pancho Villa, el revolucionario que encarnó los ideales del pueblo. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.
Gracias.